se siente en toda la ciudad, ¿verdad? Un país completamente despierto, en grandes movimientos, ya se siente esos entaponamientos en diferentes vías de la ciudad. El país ya está despierto y qué bueno que muchos de ustedes están en sus hogares viendo a Despierta RD en esta jornada con mucho contenido. Ahora tenemos el abuso infantil, que es uno de los temas que sensibilizan a la sociedad y que se han producido muchos de estos casos en todo el país. Ya tenemos a Charis Melo con una interesante entrevista sobre el tema de abuso infantil. Adelante, Charis. Buenos días, Chari. Hola, hola, Hola. muy buenos días también para ustedes. La verdad que en el día de hoy vamos a dedicar el segmento de salud, pues a hablar del abuso infantil, a orientar, a sensibilizar más, porque si sigue sucediendo es desde luego porque todavía hay que crear mucha conciencia sobre el tema y pues tengo el honor de recibir como invitada a la licenciada Rafaela Burgos, psicóloga clínica de nuestro país, que ha sido una voz cantante por muchos años, nos consta, a través del CEDIC, en una orientación casi que fija todos los años, en abril y fuera de abril, orientando sobre el abuso infantil, doña Rafaela. Así es. Vuelve al tapete ciertos casos y entonces viene a la luz este tema nueva vez. Sí, es que algunos casos se conocen y la mayoría no se conoce. O sea, los casos son permanentes. Esa es la gran problemática. Doña Rafaela, hablemos de abuso infantil en términos generales. ¿Cuáles son esos tipos de abuso? A veces uno se enfoca en el abuso de repente físico, ¿verdad? Que es de hecho el que ha O salido sexual. más, o sexual. Pero hay muchos tipos de abuso, a veces uno de la mano con otro, se dan todos juntos. Sí. Cuéntanos un poco sobre los tipos de abuso infantil. Bueno, mira, los niños son víctimas de múltiples situaciones de violencia. La mayoría de estas situaciones están en el hogar o muy cerca del hogar. Es decir, lo que es claro es que quienes deberían proteger, quienes tienen que cuidar, quienes tienen que facilitar que el desarrollo de los niños sea sano, son las personas que más los maltratan. Entonces, partiendo de ahí, hay manifestaciones de todo tipo. El abuso físico está muy, digamos que mezclado, muy enraizado, porque es un patrón cultural, porque se utilizan los golpes, el castigo físico como sistema de corrección, como método disciplinario. Y eso pasa porque lo aprendimos así los adultos, porque lo vivimos muchos adultos también, porque así se corregía y se corrige todavía en nuestras familias. Entonces repetimos un patrón, un aprendizaje cuando tenemos los hijos. Cuesta mucho, doña Rafaela, desmontar, desaprender esto que hemos creído que es así, de corregir con el golpe y muchas veces descargarnos, porque no es solamente que se corrige tal vez con una varita, con un golpecito como suavecito, es que muchas veces de verdad descargamos con toda ira sobre los niños. Claro, cuesta mucho porque, como decía, es un patrón cultural, es decir, aprendimos que criar a un niño sin golpe es imposible. Y todavía hay gente que lo discute porque no puede entender que se pueda corregir sin golpear, sin pegar. Y esto está tan automatizado que frente a una situación, frente a una mala conducta, es lo primero que sale. De manera casi sin darse cuenta, la gente ya está golpeando o está no solamente golpeando físicamente, sino maltratando psicológicamente, porque los abusos, como tú decías, se conectan. El abuso psicológico, que es esa otra forma de daño, que no es en la piel, sino en la autoestima, en la seguridad del niño, está presente en todos los tipos de abusos. Cuando se golpea a un niño, se le está maltratando psicológicamente también, no solo porque se le dicen palabras terribles mientras se le golpea, sino porque el niño está recibiendo una agresión, está sintiendo que es mala persona, está sintiendo que una persona que lo tendría que cuidar le está haciendo daño, y hay una serie de sentimientos confusos. Por la incoherencia, claro, ¿verdad? porque una cosa que debería ser el sistema familiar, el adulto a cargo, el cuidador, es un garante, es una persona que debe ser el que garantice, el que asegure Protección, que el niño esté seguridad, seguro, amor. protegido y sano. Y cuando esta persona le hace daño, pues hay una serie de situaciones emocionales que se desencadenan.
rabia, resentimientos, sentimientos de no valer, de no ser importante, de no ser querido, que luego al adulto se le olvida, porque los padres están tan convencidos de que esa es su tarea, de que así se educa y que si no hacen eso no son padres responsables. Sí. De verdad los padres creen que cuando pegan están asegurándose de que su hijo va a estar bien educado, que va a ser una persona decente, que va a ser una persona honesta. Y la verdad es que consiguen lo contrario. Por eso a veces yo les digo a los padres cuando trabajamos en los grupos, es que usted está intentando llegar a un lugar, pero está tomando el camino equivocado. Es decir, el objetivo de los padres suele ser bueno, quieren educar bien a sus hijos, quieren ser responsables. El problema es el método, que no los lleva hasta ahí, al contrario. Y si tú te pones a ver, en la mayoría de los casos de personas con problemas con la ley, con ideas o con conducta suicida, con situaciones extremas, tú exploras un poquito en su historia y hay experiencias de abuso terribles. Sí, sí, la Entonces, verdad que el abuso no nos conduce a una mejor salud mental, a una mejor condiciones de vida, ¿no es verdad? y Al contrario. es un círculo tan dañino, Así es. es un efecto dominó Claro, terrible, claro. porque se vive en un pequeño núcleo de la sociedad, pero al final se siente en una comunidad, se siente en un Así país, es. se siente en una nación que cada vez más se torna violenta. Pero está entonces también, doña Rafael, el abuso sexual. Claro. Y me gustaría que usted pudiera orientar un poquito de las circunstancias que favorecen y que son circunstancias de riesgo para que se dé este tipo de abuso. Sí, bueno, el abuso sexual también ocurre en la familia o muy cerca. Ese es el problema. Y muchas veces no lo vemos. Los adultos que deben estar pendientes no lo ven porque no se dan cuenta de que hay unas señales que los niños dan que a veces no se perciben tan claramente, pero que hay que atender. Sí. ¿Cómo ocurre? Es una persona cercana, generalmente una persona de confianza y con autoridad, es decir, un familiar, un padre, un padrastro, una madre. No solo los hombres abusan, pero abusan más los hombres, eso es importante saberlo. Un tío, un abuelo, un amigo de la familia, un educador, quien sea. Personas a las que el niño le tiene confianza y que la familia también confía en que ahí no va a pasar nada. Entonces se descuidan. Una de las cosas importantes es que podamos darle a los niños algunas herramientas de autoprotección. Por ejemplo. Tempranamente hay que comenzar a decirle a los niños, pero tan tempranamente como a los 3 años. Empezar a decirle a los niños que en su cuerpo hay partes privadas y que esas partes privadas no tiene que tocarlas nadie. Eso se hace de manera natural, como juego, no, tú sabes, sin amenazar al niño, sin que el niño se sienta que le va a pasar, porque no tiene por qué pasarle, pero es importante que el niño sepa que hay gente que se porta mal y que juega juegos que no son adecuados con los niños. Ese lenguaje el niño lo puede entender y lo puede internalizar. Claro. Entonces se le explica que si eso pasa, si alguien intenta tocarte en tus partes privadas, y se le explica cuáles son las partes privadas. A veces lo hacemos con un dibujo, los padres lo pueden hacer con una muñeca, con los niños más pequeños. Cuando un niño sabe que eso está mal, ya puede identificar una conducta que se sale de lo esperado. Ya puede darle crédito a ese sentimiento interno que el niño tiene siempre cuando pasan estas cosas, de que algo no está bien. Claro. Pero ya tiene una información. Una información depositada y claro, en la mente. que le valida el sentimiento. Le hace sentir que él está en lo cierto, que algo está mal porque eso se lo dijo su mamá, se lo dijo su papá o otra persona de confianza. Sí. Pero lo siguiente después de informar esto es que el niño sepa que puede hablar de esto. Lo que pasa con el abuso sexual es que los niños no hablan y no dicen nada porque se sienten culpables, porque a veces no entienden bien lo que está pasando, saben que algo está mal, pero no saben ni cómo explicarlo. Es mi papá, o sea, ahí se claro, complica. Cuando se supone que es la figura, claro, es mi papá que me está abusando. Claro, o mi tío, o mi abuelo, o mi maestro. Y las amenazas, si lo dices tal cosa, o sea, claro. Hay un cuadro la mayoría complejo, de las veces no hay tantas amenazas. Fíjate, el patrón es tan perverso que a veces el abusador no necesita ni amenazar, porque el niño está tan vinculado emocionalmente con el abusador, tiene tanto poder, que simplemente está como secuestrado emocionalmente. Entonces ni se plantea hablar, a menos que tenga este dato, esta información, que le haga pensar
que esto se puede decir y que no está bien y Sí. que alguien lo puede entender. Pero los niños no hablan por eso, porque están atrapados en este circuito en la mayoría de los casos, pero también porque se sienten ellos mismos muy culpables. Sienten que ellos tienen que haber hecho algo porque eso les pasa a ellos. Sí, Pero sí. también porque tienen miedo de que no les crean. Y la verdad es que los niños tienen razón, Sí, muchas veces no les creen, porque no les creen. lamentablemente. O Así sea, es, y le dicen cosas, bueno, sucede que hemos visto casos de padrastro y demás, que le claro. dice, la niña le dice, mamá, me está pasando tal cosa y la madre muchas veces se rehúsa, Sí, ¿no? ¿Cómo va a sí. ser? O sea, No, no, tú y estás ahí, equivocada, tú te lo inventaste, tú te lo soñaste, o lo peor, tú lo provocaste. ujú, Este es uno de los delitos donde la víctima es culpada. ¿M? sí, es Es, terrible. es una situación de ataquemos a la víctima, ¿eh? Ujú. Porque es más fácil para una familia asumir que el niño es mentiroso o que el niño es malo o la niña, que asumir que tienen un problema de esta naturaleza y que hay que enfrentarlo, porque si lo aceptan, tienen que hacer algo con eso. Doña Rafaela, este tema del abuso, de verdad que pudiera uno tomar tanto tiempo para orientar, porque son tantos Claro. detalles, tantos tipos de abusos sobre los cuales hay que crear conciencia, pero quisiera que a modo también de cerrar, viéramos la parte de la consecuencia. Hemos visto una de ellas, no sé, hemos visto estos casos de niños o jóvenes, más bien, que están violentando, están dándole golpes a sus padres y en otros casos hasta matando. Ese es uno de los casos más recientes. Claro, ¿Puede haber ahí algún rastro de violencia vivida ya en un cuadro familiar o que probablemente. se esté viviendo violencia? Probablemente, mira, el tema es que los hijos crecen, ¿m? Y ese poder que te da la fuerza física, cuando el niño es pequeño, cuando Ujú, es adolescente, llega un momento en que se invierte. Y ese niño que ha acumulado resentimientos, rabia, miedo durante años, a veces lo asume de manera agresiva. ujú. Es una forma también de desquitarse, una forma de recuperar el poder de una manera naturalmente negativa. Otras veces se da en el marco de la violencia a la mujer. Ujú. En muchas familias, lo que pasa es que no trasciende, en muchas familias, los hijos terminan protegiendo a la madre, enfrentando al padre. Sí, Y evidentemente en una situación como esa las cosas pueden salir de control y llegar a situaciones irreversibles, como la muerte de alguien. Muchas sí. veces son los hijos los que terminan muy dañados, porque el padre, además de agredir a la madre, la emprende contra el hijo que lo está enfrentando. ¿Qué mensaje quisiera usted, doña Rafaela, compartir a nuestra, si tuviera tiene esa ocasión de dejar un mensaje que tal vez inquieta a buscar más, indagar más, a buscar ayuda? ¿Qué quisiera usted decirle a los televidentes en este Mira, momento? lo más importante es que los golpes no educan. Si los padres lo que quieren es educar, quieren formar a sus hijos, quieren hacerlo bien, el método tiene que cambiar. Tenemos que encontrar otras alternativas, preguntar, entrenarse, buscar. Ahora la información está disponible. Ujú. Cualquiera puede buscar información sobre técnicas de disciplina. En la escuela de sus hijos generen grupos, presionen para que les den herramientas para educar de manera positiva, porque cuando golpeamos, los padres a veces no se sintonizan con la palabra abuso porque piensan que abuso es una paliza que lo manda al hospital. Abuso es cualquier situación de agresividad, de violencia contra una persona que no se puede defender. Tan simple como eso. Si el niño no se puede defender de los padres le pegan, sea con una varita, sea con una correa, sea con la mano, están cometiendo abuso porque el niño está dependiendo de esa figura de autoridad y no puede defenderse. Entonces hay que encontrar otras herramientas. Se puede educar sin pegar, se debe educar sin pegar, porque los golpes no son un sistema de disciplina, son un desahogo, son una agresión y la agresión genera toda cantidad de problemas y no logra lo que los padres quieren. Así es. Bueno, vamos a replantearnos, ¿verdad? Esa educación y vamos a, como viéndose usted, crear grupos, trabajar estos temas en la Así es, comunicación, en los medios, en el colegio, en las comunidades, no ser indiferentes. Si vemos un caso, denunciarlo, hablar con esa persona para que sepa intervenir, claro, que estamos vigilantes de este tipo de así es, situaciones. Doña Rafaela, muchas gracias. Es gusto, como un granito de arena, un tema que tiene, como decía, mucha tela por donde así cortar es, y sobre el cual tenemos que seguir orientando, pero este tipo de orientaciones de verdad que son muy buenas y ayuda a poder uno ofrecerla a través de los medios de comunicación. un placer.
Rafaela Burgos, psicóloga clínica, que a propósito, pues que creo que los chicos nos colaboran con colocar sus contactos ahí. Doña Rafaela, ¿usted está dónde? Bueno, estoy en mi consulta privada en Torre Profesional Corazones Unidos, en CEDIC, Y en que es CEDIC, la una labor organización también bellísima. que hace todo este trabajo de prevención y de capacitación. Muy bien, bueno, pues gracias de nuevo, licenciada Rafaela Burgos. Nosotros así ya concluimos este segmento Despierta en Salud, pero aún hay mucho más contenido. Quédese con nosotros. Y luego de la pausa hablaremos de economía con nuestra compañera Diandra Vázquez. Interactúe con nosotros en las redes sociales. Despierta RD13 en Facebook, Instagram y YouTube.